El video de hoy se los quiero hacer por dos razones. Una, me pidieron este tema en mi página de psicología, si no me sigues por allá, por acá te la dejo. Y dos, justamente estoy teniendo una crisis existencial, no de ansiedad, existencial. Y quiero compartirles cómo hago yo para volver a aterrizarme, para seguir con mis rutinas, para seguir con las cosas que tengo pendientes y no dejar que la crisis me lleve sin ignorarla. Esto es muy importante, la crisis tiene una razón de ser, hay una razón por la cual nos dan nuestras crisis y necesitamos atender eso, pero además también necesitamos volver como a sintonizarnos con nosotros y con el ritmo que veníamos llevando. Ayer tuve una crisis específicamente existencial y realmente existencial porque estaba dudando mucho del trabajo que estoy haciendo, de lo que estoy compartiendo, del contenido que estoy creando en general, como hacia dónde estoy llevando mi área de trabajo, mi profesión, y al mismo tiempo ya pasándolo a temas como más espirituales y todo este tipo de cosas. Realmente con ese malestar, la pregunta de yo, ¿qué estoy haciendo acá? Realmente me tumbó. Las crisis normalmente vienen en puntos de quiebre, cuando pasa algo que triggerea o que dispara la reacción frente a otras cosas que se han estado acumulando, o puede ser una crisis por algo, por un evento único, ¿cierto? Entonces, primero y principal, ¿qué pasa cuando tenemos una crisis? Podemos sentir muchas cosas, especialmente desespero, frustración, y en mi caso, que está muy personal pero puede variar, es la impaciencia. Normalmente porque las cosas no son como nos gustaría, porque las cosas no salen como quisiéramos. Entonces todo esto tiene reacciones a nivel físico. Entonces lo primero y lo principal para aprender a manejar una crisis de ansiedad o existencial, o el tipo de crisis que ustedes tengan, es atender lo que está pasando en el cuerpo. Cuando sentimos mucha ansiedad o cuando sentimos una emoción demasiado intensa, necesitamos drenar primero la reacción física que acompaña eso que estamos sintiendo. Si estás teniendo una crisis de ansiedad, necesitas estabilizarte en el momento presente, es decir, a través de los sentidos. Utiliza lo que escuchas, lo que ves, lo que oyes, lo que te gustas, lo que sientes en general en el cuerpo, para poder sacarte de ese futuro horrible que te puedes estar imaginando por culpa de la ansiedad, y regresar al momento presente en el cual te encuentras bien. Obviamente, dependiendo del tipo de crisis, esto va a tener más o menos efectividad. Esto de regular la reacción física solamente va a funcionar cuando la crisis nos está dando por cuestiones internas, es decir, cosas que tienen que ver con nuestro pensamiento o con nuestras emociones. Si es una crisis a nivel externo, no sé, un terremoto, está pasando algo peligroso, obviamente no es una respuesta como adaptativa, por decirlo así, frente a la situación. Necesitas esas activaciones y ya, eso es algo diferente. Normalmente lo que pasa es que ocurre algo, como les dije al principio, que dispara cierto tipo de pensamientos, cierto tipo de sentimientos o emociones que no son agradables y nos llevan a sentir frustración, desespero, impaciencia y muchas otras características. Lo primero y lo principal es darte cuenta de qué te está pasando, porque muchas veces no nos damos cuenta que estamos en este estado y lo podemos mantener durante mucho tiempo sin darnos cuenta que estamos en este estado. Para darte cuenta de eso necesitas poner mucha atención en tu cuerpo. ¿Cómo se siente tu cuerpo cuando siente emociones pues desagradables, cuando siente ansiedad? Y a partir de allí tomar la decisión de, bueno, ya estoy sintiendo ansiedad. Cuando siento ansiedad, lo que me ha funcionado es ta. Como les dije al principio con el tema de la ansiedad, todo lo que tenga que ver con traer tu atención al momento presente va a ayudar a aliviar un poco la ansiedad. Una vez estemos regulados, tenemos que hacer un registro de lo que nos pasa. Escribir qué fue lo que disparó esa crisis, si es algo que tiene relación con eventos del pasado, con algo del presente, para poder tener orden con respecto a lo que nos está queriendo decir la crisis. Normalmente, cuando estamos en crisis, se siente como si todo fuera un caos, como lo es el fucking tráfico en este momento. Cuando estamos en crisis pensamos muchas cosas muy rápido y podemos estar cambiando de un lugar a otro pensando en lo peor. Entonces la idea de dejar el registro es poder tener una estructura a la que podamos volver para ver dónde está como el problema, dónde se está ubicando el problema que nos está provocando la crisis. El pensamiento de que al no ver los resultados
estoy haciendo algo mal me llevó directamente a cuestionar mi conocimiento, mis métodos, las elecciones que he hecho en toda mi vida, si realmente estoy haciendo lo que debería hacer, si debería seguir como emprendedora, porque eso es otro elemento que se suma a toda esta cuestión. Si siguiéramos toda esa línea de pensamiento, llegaríamos al punto de la muerte, literalmente. Es decir, pareciera, bajo la ansiedad, bajo la crisis, que cuando estas cosas pasan, no soy lo suficientemente buena, me voy a morir porque nadie me va a ver, porque nadie se va como a entretener con mi contenido, cosas por el estilo. Cosa que no es cierto, no es verdad, es una ilusión. Todo el pensamiento que sea blanco o negro, es decir, que si es una cosa o la otra sin dar oportunidad a la escala de grises, es una ilusión. Es decir, si yo estoy pensando que porque me fue mal con X post o con X video, ya el resto de las cosas que vaya a hacer son inútiles, no tienen sentido, les va a ir mal, es una mentira, es una ilusión, pero yo la siento como si fuera real y por eso entra la crisis. La idea de poder dejar el registro es poder darte cuenta de todas estas cosas. Cuando te das cuenta de todas estas cosas, la mente se calma un poco porque ya tiene algo un poquito más tangible sobre lo cual aterrizar. Es decir, hay mucho ruido en la calle. Si en esta crisis que me da siento que me voy a morir porque no estoy obteniendo los resultados que quiero, o simplemente eso significa que no soy tan buena como creo que soy, el hecho de saber que esa creencia no es del todo cierta, que además de eso puede que no sea tan buena como creo que soy o puede que esté haciendo algo mal, el hecho de ese error no significa que no lo pueda corregir o que no tenga la capacidad de cambiarlo, modificarlo, hacer algo diferente, ¿cierto? Entonces, cuando nos cerramos, lo que pasa muchas veces con la crisis es que no podemos ver esa solución a pesar de que sea a pesar de que esté muy presente, ¿verdad? Sentir emociones intensas o sentir mucha ansiedad no nos va a permitir encontrar las soluciones o la salida a ese enrollo que hemos hecho. El registro es lo que nos va a permitir encontrar la salida cada vez que volvamos a caer en esa crisis. Las crisis tienden a ser como muy repetitivas, es decir, siempre vuelve al mismo punto. Entonces, cuando tú ya encuentras la salida, te haces el mapa de pensamientos que te permite salir de la crisis. En este caso, creo que por eso a mí personalmente las crisis me duran muy poco, porque pues soy psicóloga y porque ya tengo conocidos cuáles son esos pensamientos y esas emociones que me mantienen en la crisis y ya aprendí a salir de allí con otros pensamientos, con otras emociones, con otras técnicas de relajación, también de gestión emocional que me permiten alcanzar nuevamente ese punto en el cual puedo ver más allá, es decir, no se vuelve todo como oscuro, sino que tengo la posibilidad de volver a salir, como a ver las cosas con un poquito más de claridad. Entonces, para resumir, primero te tienes que dar cuenta que estás teniendo una crisis, tienes que drenar la reacción física, porque si no lo drenas vas a tener más energía en el cuerpo y vas a sentir como que la crisis más presente, más tangible, la vas a sentir más real si no drenas. Esto también tiene mucho que ver con qué tan regulado o desregulado tengamos el sistema nervioso. Hay muchas personas en este momento que tienen el sistema nervioso súper desregulado y por eso las crisis son tan difíciles, porque es que no han aprendido a regularse en un estado neutro. Eso se hace con tiempo, con práctica en terapia o con ejercicios de reconexión con el cuerpo. El siguiente paso sería dejar registro y analizar ese registro, empezar a hacernos preguntas, sentir curiosidad por lo que nos está pasando. Este paso puede llegar a ser muy difícil para muchas personas porque a veces la desconexión o el conocimiento que tienen sobre ellos mismos o sobre los pensamientos que tienen es tan poco que ni siquiera saben por dónde empezar, ¿cierto? Pero entonces estos son los pasos que yo haría, que hago. Una recomendación que les doy para cuando estén pasando por una crisis es que no suelten sus rutinas a menos a que realmente no puedan sostenerlas. Es decir, como les dije al principio, la crisis está para mostrarnos algo, para decirnos algo, para entregarnos una información, y antes de querer deshacernos de ella, primero tenemos que conocerla, ver qué es lo que está pasando, ver por qué llegamos hasta ese punto. Entonces, cuando uno tiene una crisis, a veces el momento en el que uno se congela es precisamente para poder darle paso a esa contemplación que nos va a dar
una respuesta, o al menos nos va a permitir conocer parte de esa crisis y qué tiene que ver con nosotros. Y ya después, en mi caso, por ejemplo, cuando ya tú eres una persona que conoce lo que le ha pasado, que ya tiene más o menos claro qué es lo que le quiere decir la crisis, volver a dejarte llevar o volver a dejarte caer en el hueco, en el hoyo, en el abismo, no va a ser nada bueno para ti, ¿sí? Si ya encontraste una forma de salir de allí, es tu responsabilidad tomar cada paso que necesites tomar para salir de ahí cada vez que vuelvas a caer, una vez ya conozcas la crisis. Si no la conoces, obviamente la tienes que contemplar. Si ya la conoces, la tienes recorrida, pues es tu responsabilidad salir de ahí todas las veces que toque salir de ahí. Esa es básicamente mi recomendación para que ustedes puedan salir de una crisis. Obviamente hay veces que no es tan fácil, sobre todo si no tenemos suficiente control sobre nuestro sistema nervioso. Como les dije, eso es algo vergación. Ese era el video que les quería dejar hoy, aprovechando que ayer tuve una crisis de procrastinación específicamente. No sé si les vaya a hacer un video específico de procrastinación, puede que lo haga después de este, vamos a ver, pero bueno, ese fue el video. No te olvides de seguirme por mis redes sociales, en mi perfil personal, en mi perfil de psicología. Allá tengo muchos recursos que puedes utilizar para empezar a conocerte más. Espero que les haya gustado este video, nos vemos en el próximo. Chao.